Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con EduTeam. En esta ocasión vamos a realizar un video de presaberes para métodos determinísticos. Normalmente, pues, lo que hay que saber es, antes de entrar al curso de métodos determinísticos, es tener un amplio conocimiento en algunos temas de programación lineal. Recuerden que en la descripción del video vamos a escribir todas nuestras redes sociales para que nos apoyen y podamos seguir realizando este tipo de videos para ayudarlos a ustedes. Ahí dejamos todas nuestras redes sociales, pueden seguirnos a todos y si tienen de pronto alguna duda en algún ejercicio de los temas que subimos en nuestro canal, pues pueden escribirnos y con gusto lo atenderemos. Muy bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio de método simplex y gráfico. Okay, entonces vamos a dividir el video, esta clase, no sé si en uno, dos o tres videos. En este vamos a manejar el método simplex para solucionar el problema que nos indica aquí este ejercicio. Dice que una vacuna combate dos tipos de infecciones, la infección A y la infección B. Para la infección A se requieren 5 centímetros cúbicos del componente X1 y 1 centímetro del componente X2. Bien, entonces nos están diciendo que vamos a terminarlo del componente X2 y se vende a 8 euros cada dosis para aplicarse una única vez. Y la infección B requiere una mezcla de 8 centímetros cúbicos del componente X1 y 8 centímetros cúbicos del componente X2 y se vende en 10 euros cada dosis para aplicarse en doble vacuna. En el laboratorio solamente se pueden almacenar 1000 centímetros cúbicos del componente X1 y 12.000 del centímetro cúbico del componente X2. A partir de la situación problema, pues resolver lo que nos preguntan. Entonces vamos a plantear el problema, que es lo que nos indica aquí. Formula un problema como un modelo de programación lineal con todos los elementos que caracterizan según sus condiciones y teniendo en cuenta que la función objetivo es maximizar. Bueno, ya nos indica que es maximizar. Y sí, ¿por qué? Porque nos están diciendo que se está vendiendo esa vacuna en, en 8 euros y en 10 euros. La de la infección A y la de la infección B. Entonces, por ejemplo, aquí vacuna de la infección en A, ¿cierto? Y vacuna de la infección en B. Prácticamente así. Esas son. Y va a tener unos componentes. Va a estar compuesta por unos componentes. Que va a ser que nos dicen ahí X1 y X2. Listo. Vamos aquí a agrandar un poquito. Ojalá se alcance a ver bien esas letras. Listo. Nos dicen que la infección, para la vacuna de la infección A se requieren 5 centímetros cúbicos del componente X1, 5. Y del componente 2 se requiere 1 centímetro cúbico. Aquí podemos decir que esto está en centímetros cúbicos. Componente en centímetros cúbicos. Y la vacuna 1B, aquí nos dicen, requiere una mezcla de 8 centímetros cúbicos del componente X1 y 8 del componente X2, 8 y 8. Para aplicarse la infección requiere una mezcla de 8 centímetros componente X1. Ok, y se vende a 10 euros. Bien, entonces esos serían los coeficientes de la función objetivo, pues porque son el precio de venta de, de cada vacuna. Bien, nos dicen la capacidad que hay de cada componente. Me están diciendo que el laboratorio puede almacenar solamente 1000 centímetros cúbicos del componente X1, o sea,
aquí solo puede almacenar, vamos a decir, capacidad. Y aquí 12.000, que son los que puede almacenar de centímetros cúbicos el componente X2, que estos son los componentes. Listo, perfecto. Ya teniendo esa tablita podemos armar nuestro problema con un modelo de programación lineal. ¿Ok? Entonces hay que ponerle nombre a las variables, ¿cierto? Que yo adelanté un poquito para no hacer largo el video. De esto. Listo. Entonces, sea x sub 1, aquí bueno, en este problema de pronto nos confundamos porque nos ponen x1 y x2 y de pronto las confundamos con las variables que vamos a manejar. Eso nos están diciendo que ese componente se llama x1, pero no es nuestra variable a estudiar ahí en nuestro modelo. ¿Por qué? Porque miren, si ven lo que vamos a vender o lo que se va a vender en el problema son las vacunas, no los componentes. Entonces los componentes hacen parte de las restricciones o los recursos. Entonces eso nos va a servir en las restricciones. Esta x1 no se confundan con eso, que no es la variable que vamos a estudiar. Esas van a ser restricciones. ¿Cuál es nuestra variable? Las vacunas. Entonces, sea x sub 1 cantidad de vacunas del tipo I, donde, por ejemplo, la tipo 1, va a ser vacuna, el número de vacunas, aquí se dice a producir, de tipo I, donde uno va a hacer vacunas de la infección en A, y la 2, vacuna de infección en B. Listo. Entonces, esta es nuestra variable x1, la de la vacuna de la infección en A, y x2, la vacuna de la infección en B. A ver cuánto tiempo va. 7 minutos. Ok. Ahora, nos está diciendo el problema nos dice aquí que el problema es de maximizar, pero ya nos podemos dar cuenta que es de maximizar, que vamos a maximizar los ingresos. ¿Por qué? Porque nos están dando los precios de venta de cada vacuna. Entonces vamos a maximizar los ingresos, podemos decir, no sé, también las utilidades, aunque las utilidades serían ya cuando están restados los costos. Pero bueno, vamos a maximizar ganancias, digamos así, maximizar ganancias. Entonces, me están diciendo que la vacuna 1 se está vendiendo a 8 euros y que la vacuna 2 se está vendiendo a 10 euros. Aquí también de pronto nos confundamos con algo que dice aquí, que la vacuna 1 para aplicarse una única vez y la otra dice para aplicarse en doble vacuna. Eso no hay que multiplicar ahí ni siquiera por 2 ni por nada. A nosotros nos interesa cuántas vacunas se va a aplicar la persona. Simplemente nos interesa cuántas vamos a producir con los recursos que tenemos disponibles y qué ganancia vamos a obtener con el precio que estamos estableciendo por cada vacuna. No nos interesa cuántas vacunas se van a aplicar las personas, simplemente cuántas vamos a producir. ¿Ok? Eso de pronto nos enreda ahí, pero no tiene nada que ver con el problema, simplemente hace parte del texto de argumentación, digámosle así. Entonces, tenemos nuestra función objetivo que podemos escribir antes de escribirla, de indicar que es nuestra función objetivo, que es esta que tenemos acá. Y tenemos que está sujeto a unas restricciones, que son las de capacidad que vimos ahí del almacenaje de los componentes. Entonces, podemos decir que la primera restricción, no sé cómo le llamemos restricción, disponibilidad de centímetros cúbicos de el componente x1. Recuerden que ese componente no es este x1, simplemente que el problema nos indicó que se llama x1. Entonces, me están diciendo que
la disponibilidad del componente X1, ¿cierto? Sería 5 de la vacuna IA que se necesita para la vacuna 1A, ¿no? 5 más 8 que se necesita para la vacuna 1B. Recuerden que este es el componente X1. 8 que se necesitan para la vacuna de la infección en B. Eso debe ser menor o igual a 1000, porque es capacidad, ¿ok? Aquí vamos a borrar esto. Esto, nuestra segunda restricción. Dice restricción, disponibilidad de centímetros cúbicos del componente X2. Entonces nos vamos a la segunda columna de aquí, el componente X2. Están diciendo que uno que se necesita para la vacuna 1A y otro componente de X2 que se necesita para la vacuna 1B, 8. Eso debe ser menor o igual a 12.000. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro problema planteado con un problema de programación lineal. Recuerden que se debe agregar la restricción de no negatividad, que es esta que vemos acá, que nos indica que las variables pueden ser 0 o positivas, no pueden ser negativas. No podemos decir se fabricaron menos 50 vacunas, porque eso no está bien así. Bien, entonces este es nuestro problema ya planteado. Entonces vamos a armar nuestra matriz. Aquí vamos a armarla adelante un poquito en como tenemos. Bueno, de nuestro modelo normal, así, la forma canónica, y esa es nuestra forma canónica. Y ahora hay que armar nuestro modelo estandarizado para poder armar la matriz la matriz de nuestra tabla simplex. Ok, entonces tenemos esto así. Esto hay que volverlo a ecuación. Para eso se le suma, recuerden, en programación lineal, una variable de holgura. Algunos lo llaman una letra S, otros lo llaman bueno, como sea, pero es una variable de holgura. En nuestro H1, hay que pintarlo de otro color rojo, y más H2, H2, y aquí cambia, ya no va a ser inecuación sino ecuación, ¿cierto? Como es menor o igual, se va a sumar un valor aquí de tal manera que equilibre esto y sea igual, un valor, y eso en nuestra función objetivo no va a afectar porque se va a multiplicar por 0, porque eso es lo que vale la holgura 0. Entonces, va a fabricar ahí. Entonces sería H1 y más H2. H1 más H más H2. Listo. Ese sería nuestro problema, así planteado como modelo estandarizado. Y obviamente se agrega también aquí que esa es una variable que no puede ser negativa. Es una variable que no puede ser negativa. HI podemos llamarlo para que incluya a H2 y H1. Listo. Ese sería nuestro modelo estandarizado. Ahora hay que armar nuestra matriz simplex, nuestra tabla simplex. Hay muchas tablas simplex dependiendo de qué libro se esté manejando, pero todas siguen el mismo algoritmo. Simplemente es el diseño, en cuanto al diseño de la tabla. Ok, yo manejo esta tabla que vemos acá.
Bueno, así es la tabla simple que manejo. Aquí indico, aquí van los coeficientes de las variables básicas. Recuerden que las variables básicas van a ser estas al principio, las que solamente se encuentren una sola vez en una sola ecuación. O sea, como esta y esta se encuentran en las dos, no es una variable básica. Entonces, como esta nada más se encuentra en esta y no en ninguna otra, sí es una variable básica. Esta también. Normalmente son las que uno agrega ahí como holguras, excesos o artificiales. Entonces, estas van a ser los coeficientes de esas variables básicas al iniciar la tabla. Aquí van a estar las variables básicas. eh, Aquí van a estar los coeficientes de capacidad, o sea, los lados derechos de las restricciones. Aquí los coeficientes de la función objetivo. A estos, los de la matriz, van a estar ahí los coeficientes tecnológicos, que se llaman así. Y aquí, pues, eh, va a estar el vector relacionado con z, ok, que ahorita vamos a ver quién es z. Bien, entonces, así es la tabla. Así es la tabla. Entonces, ¿qué van aquí? Aquí van los coeficientes de las variables básicas. Entonces, bueno, aquí como solamente hay dos ecuaciones, dos incógnitas, la vamos a eliminar aquí, este también, y esta fila, que solamente hay dos de holgura. Entonces, estos son los coeficientes eh, de las variables básicas en la restricción, perdón, en la función objetivo, que son 0. Aquí va el 0 también, y aquí van los coeficientes de la función objetivo de esta variable de x1 y de esta variable x2 que es 10. ¿Ok? Aquí van los coeficientes de capacidad, es decir, estos que están acá. De la primera restricción son 1000 y de la segunda son 12000. Y aquí van los coeficientes tecnológicos, que son los coeficientes de las restricciones, los que están aquí y los que están acá. Entonces, aquí va 5, 8, 1 y no está H2, entonces 0. Aquí va 1, aquí va 8, no tiene X1, H1, perdón, entonces tiene 0. Y aquí este tiene 1. Bien, excelente. Así sería nuestra primera matriz o nuestra primera tabla simple, la tabla inicial, la tabla 1. Bien, y van a ver ahora unas condiciones para decidir quién entra a la base y quién sale para ir buscando nuestra solución óptima, factible. Bien, entonces, aquí están las condiciones, las tengo anotadas. Condición de optimal. Bueno, aquí para optimizar el proceso de búsqueda de la solución del método simple, utiliza dos condiciones. ¿Cuál es la condición 1? La de optimidad. Buscar la mejor solución óptima indica la variable que debe entrar a la base a partir de la siguiente condición. ¿Okay? Si es de maximización, bueno, el problema de qué es de maximización. ¿Okay? Maximización. Vamos a maximizar las ganancias. Entonces escoge la variable básica que tenga el valor más negativo de los negativos. De los negativos que estén allí se coge el más negativo. Pero si estamos manejando en ZJ menos CJ, aquí estamos manejando al revés, ahí cambia el algoritmo. Pero bueno, vamos a hacer... Aquí cambiaría el algoritmo. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Aquí estamos manejando CJ menos ZJ y aquí CJ. Entonces, en el caso para este que vamos a maximizar, vamos a escoger el valor más positivo de los positivos. Ignoremos esto porque aquí pues cambia el algoritmo, cambia la decisión, pero el algoritmo pues sigue siendo el mismo. Como aquí se maneja Z menos C, entonces aquí como es lo contrario, entonces va a ser lo contrario. Aquí también. Aquí se coge el valor más negativo, entonces como allá invierten las letras, entonces vamos a coger el más positivo de los positivos que estén acá. Ahora, calculamos Z. Z se calcula con la multiplicación de esta columna que está aquí, suma producto. En Excel se llama suma producto de este por este. Eso sería algo así. Ay, me metí.
este por este más este por este. Eso es lo que hace Excel, hacer una suma de producto ahí. ¿Ok? Y aquí también se hace la suma producto de los que están aquí por los que están aquí, por los que están aquí, por los que están aquí, de esto que está aquí. Entonces ahí está la función de Excel para aplicar ese procedimiento. Entonces, si quieren la nota, le ponen pausa y está suma producto, que se implementa aquí así. Suma producto, suma producto. ¿De qué? De esto que está acá, punto y coma, y la otra matriz. Bueno, en este caso estoy ubicado ahí. Ah, no, sí está ubicado de este lado. Listo. Bueno, y si yo, por ejemplo, quiero correr para que me calcule todos los resultados de aquí, miren que no da lo mismo. ¿Por qué? Porque se está corriendo esta columna que está acá a la medida que se va corriendo esto. Solamente necesito que se corra la roja, la azul necesito que siga quedando ahí. Entonces, ¿qué la debo fijar? Que debo fijar la columna, o sea, la letra de este azulito. Lo fijo poniéndole un signo de precio delante de la letra. Listo. Entonces yo vengo, ya lo fijé y ruedo hasta acá. Y listo, ahí me calcula ya rodándose solamente el rojito. ¿Okay? Entonces, ese es Z, esto que está acá. Y ahora CJ menos ZJ, es decir, como esto es CJ, le voy a quitar CJ. ZJ, perdón. A CJ le quito ZJ. Entonces, miren que aquí está el azulito menos el rojo. Sería el azulito menos el rojo. Y lo corro hasta acá. Y ahí me calcula esos valores. Ahora me dice el algoritmo, ¿cuánto tiempo llevamos? 22 minutos. Pero no nos pasemos de media hora. El valor más positivo pues es este que está acá. Entonces esa sería nuestra columna pivote. Esta sería nuestra columna pivote. Y nuestro número pivote, miren que ahora nos vamos para la otra condición de optimidad. Condición de factibilidad, perdón. Busca el cumplimiento de las restricciones de factibilidad de las soluciones. Indica la variable que debe salir de la base a partir de la siguiente condición. O sea, la columna pivote me indica quién entra. Entonces esta sabemos que va a entrar. Pero ahora quién va a salir. Entonces esa es la que me va a indicar la que va a salir. Se escoge la variable básica con menor razón de BJ sobre AJ. Solo y solo sí, si el coeficiente de coeficiente tecnológico es mayor que 0, es decir, si es positivo. Y pues, no incluye el 0, pues porque se está dividiendo entre 0 y no en los números reales no está definido ahí. Y que sea AJ el vector columna de la variable que entra a la base. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a ser AJ? Estos que entran a la base. Y se va a dividir el BJ, que es este, sobre este. Solo si estos son positivos. Entonces, ahí está el azul entre el rojo. Y se escoge, ¿qué me están diciendo? Que se escoge el más negativo. Se escoge con la menor razón. Esta es una razón, ¿no? Entonces, el más negativo es este que está acá. Ese que está ahí. ¿Ok? Entonces, entra a la base, podemos escribir, no sé, por aquí, entra a la base X2 y sale H1, algo así, entra a la base. Listo, entonces anotamos nuestra segunda tablita de simplex. Esto solamente vamos a copiar nuestros valores aquí, para que no se copien fórmulas, solamente que se copien las fórmulas de esto. Esto sí podemos copiar. Entonces esta sería nuestra tabla número 2. Tabla 2. Listo. Ahora, como es entró a la base, bueno, aquí sería 10 X2
Ok, 10x2. Entonces, ahora, como ahora es una variable básica, la tenemos que aplicar lo que conocimos en álgebra lineal, lo de las operar filas para volver esto un 1 y el resto 0. Operaciones de Gauss-Jordan, operaciones entre filas. Entonces, a la fila 1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre 8 por la fila 1. Vamos a escribir así. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo este entre 8 para que nos dé 1. Y a la fila 2, para que nos quede 0. Entonces, ya teniendo el resultado de la fila 1, ¿ok? Teniendo el resultado de la fila 1, lo vamos a multiplicar. El inverso aditivo de este, que sería el menos 8, que multiplica la fila 1 y le sumamos la fila 2. Listo. Teniendo ya el resultado de esto, entonces, para mayor facilidad, fíjense bien de lo que voy a hacer de la fórmula, vamos a colocar igual y vamos a colocar que esta fila, la anterior, la fila 1, es la que vamos a dividir entre 8. Entonces, entre 8 y ¿quién es 8? Esa misma fila. Y vamos a fijar del denominador la letra. ¿Ok? De eso sí. Y ahí me queda 1. Y para este, vamos a colocar igual a menos el número que vamos a hacer, que nos dé 0. Entonces, es menos 8, ¿cierto? Menos ese número que multiplica la fila 1, pero la nueva, ¿okay? Esta que está acá. Y le sumamos la fila, esa misma fila, ¿ok? Y vamos a fijar aquí la letra, en el azulito en nuestro número que vamos a poner 0, y en este vamos a fijar, bueno, aquí la letra indica la columna, y aquí en el número, vamos a fijar el número que indica la fila, ¿ok? ¿Y eso es para qué? Para que podamos correr esto de esta manera y calculamos todo, ¿ok? Así quedaría nuestra matriz ya haciendo sus cálculos. Bien, ahora otra vez, miren, aquí hay un positivo, el más positivo de los positivos, simplemente ahora este va a ser nuestro número, nuestra columna pivote. Repetimos los algoritmos, el procedimiento, y ahora este vamos a dividir el azul entre el rojo, pero ahora el rojo está aquí. Pero miren, este es negativo, entonces ese no lo podemos escoger, ese no puede entrar. Entonces ya podemos automáticamente saber que va a entrar a la base. Entonces entra a la base x1 y sale x2. Entonces nuestra tabla 3 va a ser esta que vemos aquí. Bien. Y repetimos el procedimiento que hicimos anteriormente para seguir iterando. Sería nuestro valor. Vamos a quitar esos colores. Y ahora otra vez. A la fila 1 vamos a multiplicar por, solo para indicar, ¿no? Ya si uno no quiere, no coloca esto que está aquí, simplemente hace las operaciones. Que la fila 1 sobre 0.63 que multiplica la fila 1. Y la fila 2 va a ser igual al inverso negativo, al inverso aditivo de este, que sería 4 positivo, que multiplica la fila 1 nueva y le sumamos la fila 2. Y repetimos el procedimiento, ¿no? Este sobre ese mismo, fijamos la letra y aquí va a ser menos este que tenemos aquí, lo multiplicamos por la fila nueva y le sumamos lo que tenemos que poner en 0. Fijamos letra aquí y fijamos número aquí. Y listo. Ahí sería nuestro procedimiento. Corremos el resto y ya observamos que llegamos a nuestra solución óptima. Vamos a ver cuánto tiempo va.
30. Nuestra solución óptima en esta tabla. ¿Por qué? Pues miren que aquí nos indica que las condiciones para seguir iterando nos indica que tenemos que fijarnos del CJ menos ZJ, del más positiva de los positivos, pero ya no hay positivos. Entonces podemos decir que fin del algoritmo, porque en la fila CJ menos ZJ todos son negativos y ceros. Entonces no podemos seguir escogiendo columna pivote porque todos aquí son negativos y ceros. Recuerden que debemos escoger el más positivo. Entonces esta sería nuestra solución óptima, ¿ok? Entonces sería, y este es nuestro valor óptimo, este que vemos acá, ¿ok? 2000. Porque nos están diciendo que solamente se va a producir la vacuna 2. La vacuna 2. Ah, no, perdón. Aquí me faltó. Porque esta fue que entró a la base. Te tocó reemplazar aquí por X1. Perdón. Ahí. Y el valor va a ser 1600. Entonces, me están diciendo que solamente vamos a fabricar la vacuna de la infección A. Esta sería nuestra solución óptima. Aquí vamos a decir solución óptima. Esta que vemos acá, que es de X1, se va a producir 200 unidades de vacuna de infección A, ¿okay? Y de la X2 se van a producir 0, ¿okay? Ahora, con un máximo Z de, ¿qué va a ser este que vemos acá? De 1600. Y esta sería nuestra solución óptima. Bueno, aquí vamos a ver la parte 1 del video con la solución óptima de cada tabla, o sea, la interacción de cada tabla, y la llevamos a la solución óptima de 1600. En el próximo video vamos a ver cómo resolvemos esto por solver de Excel para verificar si lo que hicimos está bien. Con el solver de Excel. ¿Ok? Y vamos a también hacerla por el método gráfico. Entonces nos podemos ayudar con GeoGebra, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra solución óptima por el método simple. Entonces nos vemos en el próximo video para seguir para demostrarles por el método solver y por el método gráfico.